Hola, buenas noches. En esta ocasión, para mi segundo casting, estoy presentando lo que es el tema de feedback. Me presento, mi nombre es Rosa Leticia Barajas Báez. Escogí este tema para mi segundo casting porque es un tema que me impactó mucho, la parte de cómo dar un buen feedback y el impacto también que tiene en el coaching y en general cuando damos, ahora sí, el proceso correcto del feedback y todo lo que conlleva el mismo tema. Gracias y pues empiezo con el tema. Feedback es utilizada para determinar si mis acciones me están llevando a mi objetivo. Es una herramienta poderosa que ayuda al coachee a visualizarse qué estoy haciendo bien, en dónde puedo corregir, qué puedo mejorar y que lo lleva, obviamente, al generar acciones a cumplir su objetivo personal. Feedback es un arma poderosa, genera acción, es decir, al momento de que se da el feedback, el coachee, en este caso, al tomar conciencia, el objetivo también del coach es brindarle este feedback para que pueda generar una acción y de esta manera pueda él hacer un cambio en aquello que necesita cambiar. Tenemos lo que es abre espacios de confianza. Al momento de dar un buen feedback, de dar un feedback conciso, concreto, que va a los hechos y que de esta manera el coach se sienta apoyado y escuchado y también ahora sí que validado con lo que se le está diciendo, genera un ambiente de confianza, tanto en coach como coach. Refuerza conductas positivas y genera hábitos positivos. Es decir, si se hace hincapié en aquello que hace bien el coach, si se hace hincapié en lo bien que lo hizo, en sus habilidades, en aquello que se notó que mejoró, es decir, lo hiciste bien en esta ocasión, preguntarle también qué piensa él que haya mejorado, qué piensa de sus resultados que fueron muy buenos, qué piensa de aquello en lo que creció durante el proceso, ayudará a reforzar su confianza, ayudará a reforzar las conductas positivas que se vieron que tuvo y también los hábitos positivos. Es una técnica de empoderamiento, es decir, se le brinda el feedback al coach para que pueda empoderarse y decir, estoy haciendo bien las cosas, estoy mejorando, sé en qué puedo mejorar y de esta manera poderlo ayudar a crecer en esa área de oportunidad que tiene. Es una herramienta que motiva a las personas a hacer bien su trabajo. Al momento de dar un buen feedback, dar una buena retroalimentación, se puntualiza aquello positivo, aquello, aquello positivo que hizo el coaching. En este caso, pues ayuda también, ahora sí, a motivarlas. Las motiva para decir, wow, lo hice bien, sé que hay que mejorar en esto, pero el dar un buen feedback concreto, conciso, lleva a la motivación. Es un conjunto de juicios validados, por supuesto, afirmaciones que determinan el correcto desempeño de algo y que da paso a la eficiencia. Si se está coachando, en este caso, y se da un feedback como tal donde se puntualice se den los elogios, ahora sí, acerca del proceso que realizó el coaching, da paso a la eficiencia, al mejoramiento. Porque se empodera, porque hay una motivación y porque eso da paso a que haya mayor eficiencia en el trabajo que haga. Momento para el feedback. ¿Cuál es el momento? Hay que buscar ese espacio oportuno en el cual se le pueda brindar al coach el feedback. Es decir, nosotros desde nuestras distinciones, darnos cuenta si ese momento es el indicado para poder dar ese feedback que necesita. Es decir, que a lo mejor no esté en una situación de un quiebre muy fuerte, que esté en las condiciones de poder escuchar, para que él pueda recibir ese feedback o esa retroalimentación desde una conciencia y lo ayude, lo empodere a poder mejorar. Ser consciente de mi estado anímico y mi postura. Esto es en el caso del coach. Es decir, cómo te sientes en ese momento para poder
dirigirte a tu coach y darle el feedback que necesita. ¿Qué postura estás tomando en ese instante que no involucre una emocionalidad en el cual te lleve a no dar un feedback conciso, concreto, efectivo? Entonces, observarte y decir si te sientes en la disposición para poderlo dar. Acuerdos. Se requiere identificar y determinar qué acuerdo se va a tener con el coach y qué seguimiento se le va a dar. ¿Cuál es el seguimiento correcto que se escoge para poder ahora sí quedar o seguir retroalimentando al coach a través de preguntas? Por ejemplo, ¿a qué te comprometes? ¿Cuándo nos podemos ver? Esto genera una seguridad de compromiso o en este caso, alianza, un compromiso entre el coach y entre el coach. ¿Cuándo te puedo seguir dando un seguimiento? Porque estoy interesado en saber cuál es tu mejora, qué proceso es el que estás, qué acciones estás implementando para mejorar. Entonces es importante ahora sí que generar estas preguntas para poder saber cuándo dirigirlos nuevamente con el coach, con el coach. ¿Cómo dar el feedback? ¿Cuál es la manera correcta de dar un feedback, una retroalimentación? De manera amorosa, desde el amor. Esa parte desde darnos cuenta que es 99% elogios, 1% crítica para dar un buen feedback, refiriéndonos a hechos concretos. Es decir, si se va a dar un buen feedback, desde la coherencia también, el decir cuál es el hecho concreto por el cual se está dando ese feedback, cuál es la situación que detonó el darle el feedback a la persona, respondiendo de forma específica, siendo observadores, es decir, observar cuál es la postura del coach, cuál es la propia postura del coach, cuál es la situación que generó, que se presentó para poder dar ese feedback, cuál fue la situación y en realidad cuál es la situación concreta y real con los hechos ahora sí que exactos para poder dar y brindar ese feedback. Realizando preguntas poderosas, ¿qué originó esta situación? ¿Cómo te sientes acerca del desempeño que tuviste? ¿Qué piensas que puedes mejorar? ¿Qué es aquello que tú crees que detonó ese momento en el proceso que tuviste? ¿Cómo crees o cuáles crees que sean las acciones que necesitas tomar para poder mejorar? Preguntas poderosas que guíen al coaching a encontrar la propia respuesta de qué es lo que necesita mejorar para crecer en ese proceso. Mirando y hablando directamente al interlocutor, teniendo ese centramiento con él mismo para que sienta esa confianza de que estamos presentes y realizar peticiones basadas en los objetivos para generar el resultado. ¿Cómo recibir feedback? ¿Cómo el coaching sería la forma correcta de recibir el feedback? Escuchar y tomar notas, es decir, está abierto o está en apertura a la escucha, qué es lo que me requiere o qué es lo que el coach requiere decir, qué necesita anotar para poder después poner en práctica, pidiendo información, es decir, si se le está dando un feedback al coach acerca de su desempeño en ventas de ese mes, el preguntar ¿cuál fue la deficiencia que se tuvo en ese momento? ¿O qué es lo que se puede hacer para a lo mejor mejorar? Es decir, pidiendo información para que él pueda entender qué es lo que necesita trascender, qué es en aquello que necesita crecer. Obtener información concreta, ir a los hechos, ser concretos, ser efectivos, dejar de lado el justificar. El coach puede ser que en algún momento quiera justificarse del por qué actuó así, de por qué se realizó tal efecto, por qué sucedió ese hecho, pero en este caso se trata de escuchar, que regresamos a la primera parte, escuchar y no interrumpir, porque se requiere tener un respeto ante la persona que está brindando el feedback, de saber escuchar y decir, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué fue aquello en el cual hubo un déficit
pero que puedo corregir y saber qué acciones se pueden tomar. Entonces, dejar de lado la justificación y dar paso y el respeto al coach de que pueda dar su feedback crítica. Como se había mencionado, 99% elogios, 1% crítica. La crítica es destructiva. Son juicios negativos que no fortalecen la comunicación entre pares y subordinados o superiores o en general. Nos, no te ayudará, en este caso, el dar una crítica al coaching. Como se mencionaba, se requieren dar los elogios y después, a través de preguntas poderosas, entonces sí, decir, a ver, ¿qué pasó en esta situación que pudo haber creado una baja en las ventas? ¿Cómo te sientes respecto al número que generaste en esta ocasión al anterior? Entonces, ya ahora sí se aborda a través de preguntas poderosas aquello en el cual se le da el feedback como tal al coach para que él pueda entender y decir, ah, ok, fue en esto y poderlo guiar a una toma de acciones que lleva a su mejoramiento y a su crecimiento también. Pero la crítica está fuera. La crítica no es un feedback, son juicios. ¿Para qué emitir un juicio? Existe una razón justificada primeramente para realizarlo. ¿Tengo las competencias necesarias? Preguntarte, ¿tienes las competencias necesarias para emitir ese juicio? ¿Tienes los estándares para emitirlo? ¿Existen hechos que validen tu juicio? Preguntarte, ¿es un juicio fundamentado? Si lo que vas a dar es un juicio, hay que tener muy en claro si las competencias que tú tienes están habilitadas para poder darlo. Los estándares son los que tú tienes para emitirlo y qué hechos validan ese juicio que estás dando. Por ejemplo, si en este caso fuera algún mentor de, de ventas o algún mentor a lo mejor de música, si tiene la experiencia porque sabe de las notas musicales, de la afinación, conoce como tal si hay un tono arriba, un tono abajo, por su experiencia, viene siendo un juicio fundamentado, un juicio validado, porque es alguien que ya sabe acerca de la rama, tiene las competencias necesarias para poderlo emitir, los estándares que vienen basados de su experiencia y los hechos también que validan ese juicio. Entonces, es un ejemplo cuando se tiene esas competencias que se puede dar un juicio fundamentado desde un conocimiento que ya se tiene. El ser se constituye en el lenguaje. Tanto es importante la escucha como también el habla. Es una combinación, es decir, recordamos que somos seres lingüísticos y que nuestro lenguaje es generativo. Y también a través de la escucha nosotros podemos generar preguntas poderosas que empoderan y ayudan al coachee a generar cambios en él, a ser consciente o hacer conciencia en él mismo. La escucha. Escuchar significa entender al otro desde su postura, esa empatía que se tiene con el coachee. Te estás poniendo en sus zapatos, estás comprendiendo lo que él quiere transmitir para poder facilitar pedidos de ofertas, hacer el rapport y llegar a acuerdos. ¿A qué acuerdos has estado llegando a través de tu escucha activa con el coach? Haciendo pedidos a la autoridad que nos permite precisión y parafrasear la información, permitiendo que sea lo más digerible posible y se entiendan los pedidos realizados por el emisor del feedback. Entonces, entender en este caso qué es aquello que se está diciendo al coachee, parafraseando para que pueda él comprender y entender también qué es lo que se le quiere transmitir. Esa importancia de estar presente en la escucha activa con el coachee para a través de ello hacer preguntas poderosas. ¿Qué afecta nuestra comunicación? ¿Qué ha afectado la comunicación a lo largo de este tiempo en las personas, en nuestra sociedad, nuestra familia, amigos?
Pues bien, vienen siendo las creencias negativas, las limitaciones aprendidas de familia y falta de recursos. Eso afecta la comunicación. ¿Qué creencias traemos? ¿Cuáles son tus creencias que traes desde niño? ¿Qué limitaciones has aprendido de manera familiar? ¿Qué falta de recursos tienes para lograr lo que tú quieres hacer, para lograr tu misión de vida? ¿Qué conversaciones te dices todos los días que te ayudan, te restan o te suman? Entonces, es aquello o esto es lo que podemos mencionar que afecta a nuestra comunicación. Actos lingüísticos. ¿Cuáles son los principales actos lingüísticos que también van relacionados con el feedback? Lo que son afirmaciones, es decir, si aquello que yo estoy viendo y que puedo afirmar, estos lentes están rotos porque lo estoy viendo y es un hecho. Declaraciones. Recordemos que el lenguaje es generativo. Nosotros creamos nuestra realidad a través del lenguaje, de lo que decimos. Si yo declaro que en el 2022 tendré una empresa poderosa y millonaria, eso es lo que se va a manifestar, porque lo estoy declarando y obviamente las acciones me llevan a poder crear y materializar aquello que también estoy declarando. Que va de la mano declaración con acciones, que también viene de la mano con lo que son los pedidos, las ofertas, las promesas y los juicios. Juicios válidos, en este caso, fundamentados, los pedidos, por ejemplo, que a lo mejor yo quiero tener esta empresa, qué requiero, a qué personas requiero acudir para hacer un pedido, a lo mejor financiero, a lo mejor un pedido para trabajo, qué oferta, qué es aquello que se les ofrece. Vente a trabajar conmigo, te ofrezco esta cantidad de dinero, te ofrezco ser socio de la empresa y promesa, yo te prometo en tal tiempo vas a poder subir de puesto, pero entra conmigo a la empresa que quiero realizar. Entonces, todo esto va ligado. Los actos lingüísticos es una parte fundamental e importante del coaching, el saber cuándo es una afirmación desde nuestra distinción, cuáles son las declaraciones, cuáles son los juicios, qué pedidos estoy realizando para poder llegar a mi objetivo personal, cuáles son las ofertas que en este caso yo puedo externar y qué promesas estoy generando, que también vaya una coherencia, es decir, coherencia con lo que estoy diciendo, con lo que estoy prometiendo, con lo que estoy pensando y con lo que estoy haciendo. Bases del coaching. Claves para el feedback. Un feedback efectivo. Requiere ser proactivo, requiere ser específico, relevante, constructivo, un feedback a tiempo, es decir, nosotros desde nuestra distinción saber si es ahora sí que recomendable decirlo en este momento o a lo mejor ya no está recomendable haber dejado pasar un mes, 3 meses, 4 meses para dar un feedback, a lo mejor ya no causa el mismo impacto. Entonces, ser conscientes en esa parte privado, siempre requiere ser privado el feedback en este caso. Con el control de emociones, que nuestras emociones no nos invadan para poder dar un buen feedback, que no sean, ahora sí que estén mezclados tanto nuestra parte de poder dar esa retroalimentación con lo que haya afectado nuestra emocionalidad y la coherencia también que requiere haber. Preguntas positivas. ¿Qué preguntas positivas te puedes hacer? ¿Qué opinas acerca de tu desempeño en ese trayecto? ¿Qué podrías hacer para mejorar? ¿Por qué crees que tu resultado es de esa forma? ¿Y qué acciones concretas podrías realizar? Y bueno, termino con esta frase. Creo que es muy importante contar con un circuito de retroalimentación, donde estés constantemente pensando en lo que has hecho y cómo podría estar haciéndome, cómo se podría estar haciendo mejor. Elon Musk. Gracias, fue un placer y hasta luego.